La paz de nuestro Señor, Dios Todopoderoso, el único y verdadero Jehová, Yahweh, Nishi, Gilbor, Shaddai, Sabaón, Elohim, Rojí sea con nosotros este día. Este es el día que hizo Jehová para bendecirnos, nos gozaremos y nos alegraremos en él. Ciertamente nuestro Dios es bueno y su misericordia ha permanecido con nosotros para siempre. Les doy la bienvenida a los intercesores 24 horas y hoy tengo que hacer la introducción con arrepentimiento genuino y verdadero. La hermana Nora nos habló ahorita de algo por donde vamos a comenzar la introducción del tema. Nosotros estuvimos en cortes celestiales el día viernes. Nos preparamos 2 semanas para entrar a esa corte y cuando entramos a esa corte, algunas no entraron en corte celestial, no se les permitió la entrada. A otras se les dejó en corte de misericordia y no accedieron a la corte de Judá, que era la corte que necesitábamos ese día. Por lo tanto, vamos a tener 2 semanas otra vez, más despacio, para hacerlo de a poco, para que puedan entrar en cortes celestiales y realmente ser escuchadas, para que su audiencia, su demanda sea recibida. Fue doloroso para mí saber que aunque estábamos allí, muchas de ustedes no estaban en condición de acusado, ni de acusador, estaban simplemente como testigos. Si es que las dejaron entrar como testigos, simplemente esa sala, ustedes no estaban allí. Yo estaba ciertamente contenta porque mi caso sé que fue recibido. Sé del caso de 2 personas que fue recibido, pero éramos 14 y en algunos momentos 16. Como de 16 solamente entramos 3 o 4 y las demás no fueron aceptadas ni recibidas. Quiero decirle que mucho tiene que ver la incredulidad. Mucho tiene que ver con que no hay un arrepentimiento genuino. Otro tiene que ver con la falta de obediencia. Y otras cosas tienen que ver con que hay un proceso que debe hacerse y no se ha hecho. ¿Por qué? Por la misma rebelión, por la misma rebeldía, por la misma incapacidad de reconocer las cosas. Y vamos a comenzar diciendo lo siguiente. Todas ustedes tienen que tener claridad y saber que no puedo juzgarlas porque no me es permitido. El Señor Jesucristo, alguna vez emitiendo a alguien juicio, él dice, no es mi papel. Lo voy a decir en mis palabras, parafraseando. Yo no juzgo, el que juzga es el Padre que está en los cielos. A mí se me envió por las ovejas perdidas de la casa de mi Padre. Yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. A eso vino el Señor Jesucristo. Él no vino a juzgar, Él no vino a condenar. Cuando Él vuelva, entonces Él va a venir a juzgar a vivos y a muertos. Ahora el papel del Señor Jesucristo lo limitó a perdón, lo limitó a restauración, lo limitó a restitución, lo limitó en cuanto a que el juicio no es el tiempo. Por tanto, voy a hablar claramente, pero no estoy juzgando. No, nosotros hemos sido educados todos en culturas totalmente contrarias a las culturas del reino. La cultura del reino es locura para los que se pierden a causa de ella porque no tiene nada que ver con este mundo. El Señor Jesucristo lo dijo en Juan 17. Padre, lloro por ellos, no por todos, por ellos, por los que me diste. Yo le pregunto, ¿usted es de las personas que Dios le dio al Señor Jesucristo? Ellos eran tuyos y tú me los diste y yo los guardé del mundo. No te pido que los saques del mundo, te pido que los guardes del mundo, porque están en el mundo. Y cuando yo estaba, los guardaba. Ahora que yo voy a ti, Padre, te pido que los guardes. ¿A quién? A nosotros, los que somos hijos. ¿Cuál es la principal característica del hijo? La obediencia. Amén. La obediencia es la principal característica del hijo de Dios, porque él es conforme a la simiente que está en él. La simiente, la semilla, la raíz que debe estar en mí es la de Cristo. ¿Y cómo era Cristo en cuanto a la obediencia? Pues la Biblia dice que era obediente hasta la muerte. Y muerte de cruz. Era sujeto, sumiso ante su padre. Entonces, el hijo viene a ser obediente. El hijo no está juzgando al padre. El hijo escucha
recibe y arranca para lo que papá le dijo. Ahora bien, nosotros tenemos que aprender a ser obedientes, obedientes hasta la muerte y muerte de cruz. Vamos a morir muchas veces en el proceso. El arrepentimiento genuino requiere y presupone muerte. ¿Muerte de qué? Muerte a la rebelión, muerte a la rebeldía, muerte a la hechicería y la brujería, que son rebelión ciertamente y rebeldía, muerte a mi propio concepto, a mi propia prudencia, a lo que yo no soporto y no soportaría, termino soportándolo por amor a mi Dios, por obediencia y por sujeción, porque los principios del reino no se parecen a los principios del mundo. El Señor Jesucristo dijo, se les ha dicho en la ley de Moisés, que el que saca un ojo, paga con un ojo, que el que saca un diente, paga con un diente, que el que mata debe morir. Se les ha dicho, pero yo, el Señor Jesucristo, que es la ley superior y la original establecida, pero yo les digo que el que perdona, el que perdona, el que perdona, que lo que te hacen. Ahora bien, ¿quién te lo hace? ¿Qué hemos aprendido en Intercesión 24 horas? ¿Quiénes son los que te hacen daño? Los que no conocen de Dios. 1, 2, La Biblia dice que nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra potestades, principados, gobernadores de las tinieblas, huestes de maldad de las regiones celestes. Entender contra quién debemos pelear. 2. ¿Quién más? Falta uno. No escuché la Nosotros pregunta. mismos. ¿Cómo es que la pregunta? ¿Quiénes son los que nos hacen daño? Nosotros mismos también calificaría y nos faltaría uno. Los de nuestra propia casa. Amén. Los primeros enemigos de nosotros mismos somos nosotros mismos, que somos los que nos saboteamos, que somos los que hacemos mal y queremos que nos vean bien, que somos los que vamos en contra de Dios, del reino y su justicia. Somos nosotros nuestros primeros enemigos. No es que a mí me criaron y a mí no me enseñaron. No es que a mí no me dijeron. No es que yo no sabía. Usted tenía la obligación de saber. Usted tenía la obligación de saber. Ese es de nosotros mismos. De nosotros estar siempre justificándonos. No es que yo no sabía, es que yo no conocía, es que mi papá, es que mi mamá. Usted podía tomar siempre la decisión, no importa la edad que usted tuviera. Si tenía la oportunidad, no lo hizo. Ok, ahora nos vamos. Tiene como enemigos a los principados, gobernadores, potestades de las tinieblas en las regiones celestes. Sí, el enemigo espiritual que tengo que identificar en las personas cercanas a mí, porque la gente que está cercana a mí, ¿quién está cercano a mí? Mi mamá y mi papá, mis hermanos, mis sobrinos, mi familia extendida, mis suegros, mis cuñados, son la gente que tengo cerca, es la gente que más daño me puede hacer. ¡Ay, Dios mío! Esto es la carne, mentira del diablo. Dice la palabra que los primeros que estuvieron en contra de David y de todo lo que pasó con David en su casa, a David no lo dañó nadie de afuera. A David no lo dañó el vecino. A David no lo dañaron los filisteos. A David no lo dañaron los amalecitas, que son un enemigo tan tremendo que dice Dios que él mismo pelea con los amalecitas. Nosotros no. Entran en el rango de los enemigos contra los que nosotros no podemos pelear. Tenemos que vestirnos de la vestidura sacerdotal e entregar la lucha al Padre para que Él pelee por nosotros. Entonces, cuando yo puedo ver y entender que mi familia, lo que están cerca de mí, de sangre, son la primera línea contra mí, contra el propósito de Dios en mi vida, contra lo que el Señor quiere para mí, yo tengo que comenzar a entender que yo tengo que venir al reino. Porque eso el Señor Jesús dice, perdona. ¿A quién? A los que te hacen mal. Y perdonar implica muchas cosas y no necesariamente es estar montados unos encima de los otros como si fuéramos cangrejos. Sin embargo, estamos hablando de arrepentimiento genuino. Entonces, cuando yo entiendo que el reino de los cielos y la justicia de Dios es diferente a la justicia del hombre, yo tengo que entender que mi mamá, aunque sea mi mamá, es una enemiga de mi casa, es una enemiga del propósito de Dios. Sí lo es. Tengo que entender cuando mi padre es un enemigo de mi propósito, del llamado de Dios para mi vida. Tengo que entender cuando mi suegra, mi suegro, mis cuñados, mis hermanos son un problema para mí. ¿Sabe por qué? Porque es muy fácil usted sentarse y señalar a la suegra. ¿Y su mamá?
Es muy fácil usted sentarse y señalar al suegro y su papá. Es muy fácil usted señalar a sus sobrinos y sus hijos. Es muy fácil usted señalar a sus cuñados y sus hermanos. Es muy fácil usted señalar a su marido. ¿Y usted? ¿Entendió el paralelo? Dígame si lo entendió. Sí, Sí, señora. Entonces, el paralelo consiste en lo siguiente. Dígame, Ivonne. No, pastora, quería, o sea, no contesté, sino que levanté la mano. Ok, el paralelo consiste en lo siguiente. Se le hace a la gente muy fácil señalar al esposo como el malo. Mi esposo no entiende, mi esposo no sabe, mi esposo es inconverso, mi esposo mi esposo para que mi esposo me... Y tú están en el mismo rango. Uno solo no pelea, uno solo no destruye. Yo veo lo de él, pero no veo lo mío. Muy fácil en el mundo yo venir y mirar a mi suegra, ¿cierto? Pero no veo a mi madre. Están en el mismo rango, porque esa es tu mamá, pero es la mamá del otro. Están mi papá, mi suegro. Muy fácil tú venir y ver el mal de tu suegro y el mal de tu padre. Muy fácil usted ver el mal de sus sobrinos, pero ¿y el mal de tus hijos? Están en el mismo rango. Muy fácil yo ver el mal de mis cuñados y mis hermanos. Entonces, esta gente que es la que me rodea necesita que yo me plante y me establezca. Necesita que yo sea plantado y establecido, porque cuando yo alcanzo arrepentimiento genuino, lo que implica que escuché la voz del Espíritu Santo, lo que implica que lo vi y que me vi a mí misma, no como yo me quiero ver, como Él me ve, implica que yo doblego ahora mi voluntad y digo, mira, yo no quiero pedir perdón, yo quiero que Él me pida perdón, pero yo lo voy a perdonar a Él porque a mí, mi Cristo, que es lo que yo tengo que ver, puesto los ojos en el autor y consumador de la fe, me perdonó. Como Él me perdonó a mí sin que yo siquiera le pidiera perdón. Usted no había ni nacido cuando Cristo la perdonó. Dígame. Ni había nacido cuando Cristo la perdonó, pero la perdonó con un perdón excelente. Usted no había pecado todavía y Cristo se sacrificó por usted. Entonces, ese nivel de perdón, usted tiene que extenderlo. Ahora bien, la ley que aplica en perdón para su esposo no es la ley del perdón que aplica para sus padres, para sus parientes, para su parentela. No es la misma, porque su marido es su par, su uno, su carne. Y aquí ha habido un problema tremendo en cuanto al tema de lo que tiene que ver con el amor hacia a sí mismo. Nos hemos convertido en una generación de gente caníbal, de gente que se come a sí mismo, que se autodestruye, gente que mutila el cuerpo, gente que no tiene el afecto natural y que tiene el carácter de los hombres de los últimos tiempos, incapaces del afecto natural. No se ama a sí mismo, porque el que a sí mismo se ama no maldice a su propia carne, y nuestro esposo es nuestra carne. Nuestro esposo es nuestro par, es nuestro uno, es como si fuéramos nosotros mismos. Entonces yo no he visto a nadie ir a decir, óyeme, yo sí soy mala. ¿Cómo te parece que no le di de comer? ¿Cómo te parece que yo pienso mal? ¿Cómo te parece que yo quiero que Dios lo trate? Y cuando yo digo que Dios lo trate, yo lo que quiero es que Dios lo amayugue, que lo haga sentir mal por lo que me ha hecho sentir a mí. Que yo lo que quiero es que Dios haga esto y que Dios haga lo otro. Pero cuando oro por mí, digo que Dios tenga misericordia. Pero cuando oro por él, digo que Dios lo azote, que Dios lo exhorte, que lo trate como a Pablo y que si es muy necio se lo lleve como a Namán, como a este necio, Naval. me sacó la risa usted. Ay, Dios mío. Entonces, porque el perdón superior todavía no está en mí, no tengo arrepentimiento genuino. Yo pude aprender después de como 7 años peleando con un apóstol, que Dios lo bendiga, porque era la única cosa que decía todos los días. Yo decía, ¿cómo me va a decir a mí que el cristiano no peca si yo estoy pecando y yo no quiero pecar? ¿Sabe qué pasaba? Que había una ley escrita en mi cuerpo. ¿Cuántas saben que nosotros somos un libro? Levante su mano. Y hay leyes escritas en nosotros. Y una de las leyes que Pablo pudo reconocer, que no es la general, para que vamos quitando esa mala mentira de nosotros,
es que el bien que queremos no hacemos y el mal que no queremos eso es hacemos. Esa es una ley que está escrita en el cuerpo carnal, pero en el libro espiritual está la negación a sí misma, donde aunque queramos hacer una cosa por amor a Dios y sea buena, no la hacemos porque aunque sea buena no nos conviene. Y aunque sea buena, pero no conveniente, yo no la hago. Esa es la ley que está escrito en mi libro espiritual cuando ya yo no milito de acuerdo a la carne, sino que milito de acuerdo al espíritu. Y eso requiere un tipo de perdón superior. Ahora bien, estas leyes que están escritas en mí tienen que ser cambiadas para que yo pueda entrar al arrepentimiento genuino. ¿El baile es malo? No, pero bailar para el mundo, la música equivocada, los conceptos erróneos, la música de adoración ¿a qué? Al despecho, a la pasión, a la carne, a la fornicación, al adulterio, a la lascivia, a la automaldición, a la maldición de generaciones, a las maldiciones que se lanzan a los vientos. Me lo reveló el Señor hace poco, cómo la música se ha convertido en el encantamiento que los brujos lanzan al viento. Un niño de 2, 3 años no conoce esa música, pero la escucha y es una maldición que susurra el viento y él la escucha y la repite sin ni siquiera poder hablar. Usted lo ha notado, yo tengo hijos y yo tengo 3 hijas. Entonces yo he visto a mis hijas cantar música que las maldice a sí misma, como Sin Pijama. No sé si usted lo ha escuchado. Bueno, no lo voy a cantar, pero un disco que se llama así. Y una niña de 3 años cantando Sin Pijama. Y yo digo, ¿dónde escuchó eso? En el bus. ¿Dónde escuchó eso? No, yo iba pasando y en una tienda lo estaban haciendo, colmado, bodega, como le digan en su país. Entonces, esos son maldiciones que se lanzan al viento. Y nosotros siendo cristianos, algunos todavía defendiendo lo indefendible, porque no tenemos un oído redimido, porque no tenemos la capacidad de escuchar lo correcto, porque nos han educado, nos levantaron, nos concibieron, nos gestaron y nos dieron a luz en esa maldad. Y nosotros seguimos defendiendo estas cosas. Cuando llegamos a este punto, tenemos que entrar a revisarlo absolutamente todo, porque hay cosas que aunque vengan de la cultura, son anatema, son cosas contrarias al reino y nosotros estamos aquí, pero no somos de aquí. Cuando yo entiendo que yo estoy aquí, pero no soy de aquí, hay cosas que yo no voy a adoptar porque qué pena me da, no pertenecen a mi vida. Ahora bien, no me sumo a ellas y no, no, pero es que aquí es así. No, aquí no, porque yo pertenezco al reino de los cielos y a la justicia de Dios. Y yo no puedo andar haciendo cosas conforme al mundo porque es que yo no tengo nada que ver con esto. Lo mío está en el cielo y si yo pretendo irme al cielo, tengo que saber que no me voy a llevar el mundo al cielo. Tengo que dejar el mundo y tengo que abandonar totalmente el mundo. Ahora bien, el arrepentimiento genuino presupone que yo jamás lo voy a volver a hacer, porque el dolor del pecado vino sobre mí y me dejó entender la magnitud y el impacto que tiene mi actuar malo delante de Dios sobre mí, sobre la atmósfera y sobre mis generaciones. Voy a dar un ejemplo fuerte y me perdonarán las sensibles que el Espíritu Santo haga con ustedes. Voy a hablar de la fornicación. Muchos fuimos concebidos en fornicación. Muchos, más de los que deberían, fueron concebidos en adulterio y trae unas consecuencias. Pero yo prefiero echarle la culpa a mi papá y a mi mamá por la forma como decidieron concebirme cuando yo también concebí mis hijos en fornicación o en adulterio, diciendo que es una cadena generacional, pero no reconociendo que hay una maldad en mí que es necesaria extirpar con arrepentimiento genuino, que solamente me lo puede dar el Espíritu Santo a través de la sangre y el sacrificio en la cruz de mi Señor Jesucristo, para que me haya tal arrepentimiento que borre la ley de mi cuerpo de la fornicación y la borre de mis generaciones, donde yo me vuelvo fuerte y radical en la educación que estoy dando a mis hijos y en el mensaje que le estoy transmitiendo a los demás en cuanto a la fornicación, en cuanto al adulterio. Usted tal vez no sabía que los hijos habidos en adulterio no heredan. Levante la mano, ¿quién sabe eso? No lo sabían. Cuando Abraham tuvo a Isaac, ¿lo heredó? ¿Sí o no? Levante la mano. Lo heredó, ¿verdad? ¿Quién dice que sí? ¿Abraham heredó a Isaac? No, Solamente Elizabeth Quiñones dice que Abraham heredó a Isaac.
¿Quiénes saben que Isaac fue heredado? Ah, es que Ok. Isaac sí era el hijo de la promesa. Pero Ismael también era hijo de Abraham. Pero no ¿Fue el de la heredado? promesa. Pero no es la promesa. Esa no fue la Él tuvo un pregunta. llamado, El pero no. hijo del adulterio no es heredado, no recibe herencia. No, Isaac recibió herencia, sí o no. Sí, señora. Ismael era hijo de Abraham. ¿Recibió herencia? no. No. ¿Usted No. sabía que Abraham tuvo otros 4 hijos? Así es. ¿Qué recibieron los otros 4 hijos que tuvo Abraham? Nada, y por eso hay problemas hasta el día de hoy. Recibieron bienes y dádivas, no herencia. El Ajá. Señor le dijo a Agar, yo te bendeciré. No morirás, ni tú ni el muchacho. Lo bendeciré porque él es hijo de Abraham. Lo bendeciré, no lo heredaré, lo bendeciré. ¿Entendió? El problema es porque Ismael y los otros hijos no quisieron caminar con la justicia de Dios, sino establecer su propia justicia, y ellos entienden que tienen que ser heredados violentando los principios del reino. ¿Entendió? Levante su mano si entendió. Ahora yo le voy a dar otra más dura. David, yo siempre supe que David tenía entre su gente moabitas. ¿Por qué yo sabía que dentro del linaje de David había moabitas? Porque un hijo de David violó a su hermana y el otro se acostó con las mujeres de su papá. Eso hace Moab. Esa es la razón por la que Dios no quiere a Moab y está cortado del sacerdocio y de todo. Pero David llegó a ser rey. Y del linaje de David viene el Señor Jesucristo. Y ahí ciertamente estaba Ruth, ciertamente estaba otra, la ramera, Rajá la ramera. Ajá. Entonces, eso te hace entender que cuando David nunca buscó nada que no fuera dado por Dios, oiga el principio cómo funciona. Este muchacho ha habido en adulterio de acuerdo a la revelación y a la investigación que hizo el pastor Franklin Rodríguez de la Iglesia Transformación Internacional, chequeando el linaje de los libros que guardan los judíos de la genealogía. Él encuentra a una moabita que es la mamá de David, del rey David, y encuentra que esta mujer estaba casada cuando procreó a David, y encuentra que su papá también estaba casado con la mamá de los hijos mayores. David, acuérdese que era el menor de esa casa. Cuando va el profeta, el hombre saca a los hijos del matrimonio porque son los que heredan. ¿Está entendiendo? Y no llaman a David. Esa es la razón por la que no llaman a David, porque David era hijo de adulterio. No lo llaman, lo dejan allá. Pero Dios, que vio que aún los hijos del matrimonio no tenían el corazón ni la intimidad que tenía David, no los puso a ellos, sino que llamó a David, porque David, aunque era hijo de adulterio, tenía el corazón que se conectó con Dios, el corazón de su bisabuela, el corazón de su tatarabuela, el corazón de una ramera que vivía en Jericó, que conocía y reconocía al Dios del cielo. ¿Usted está entendiendo? Y porque la palabra dice que de lo vil y menospreciado tomó Dios. Amén. Gloria a Dios. Señorita. Pastora, estoy dando respuesta con mi mano a su pregunta. Amén. Entonces, aquí vamos. Entonces, Dios es un Dios de misericordia. No procuremos tomar con nuestra mano lo que no podemos tomar por nuestra mano. Dejemos que sea Dios que nos bendiga. No busquemos el reconocimiento, no busquemos la herencia, porque la herencia que realmente vale la pena es la que el Padre, Abba, puede poner en nuestra mano, la herencia que da el mundo, la herencia que usted se auto-otorga con su lucha y su no me lo tienen que dar a la mala, no trae beneficio. Yo puedo ser la esposa, pero cuando yo manipulo, tergiverso la verdad, peleo con la gente, peleo con el varón, peleo con Dios porque no me lo dio, no voy a recibir beneficio.
Cuando yo comienzo a pelear con la vida y amargarme porque no me lo dieron, porque no me lo dan, lo que hago es desgastar mi tiempo, amargarme, permitir que crezcan raíces de amargura en mi corazón. David, la palabra en ningún momento registra que David andaba quejándose ni amargado. Jamás David se pronunció sobre su nacimiento. No se pronunció en maldad contra su papá. Jamás David se levantó contra sus hermanos. Aunque los hermanos de David lo rechazaban y lo despreciaban y le hacían el feo, David jamás tuvo un mal pensamiento con sus hermanos. David, de cuidar ovejas, fue a la casa del papá a recibir los viandas para llevárselos a sus hermanos a la guerra, porque David ni siquiera ir a la guerra se le fue permitido cuando David era un hombre de guerra, lo sabemos, pero no le era permitido porque era el menor, porque era la vergüenza de la casa, porque lo que usted quiera, a pesar de estar ungido para ser el rey. Fueron sus hermanos a la guerra, porque usted sabe que eso era un privilegio y era una cosa grande. Usted iba a pertenecer a los ejércitos de Jehová, del Dios viviente, del rey de Israel, que era el que representaba a Dios en la tierra. Y este muchacho, de allá de cuidar ovejas, de ser pastor, de estar trabajando y labrando la tierra, ¿sabe qué? Ahí él se conectaba con Dios. David aprendió a tocar el arpa de la manera correcta, usaba la música de la manera correcta, no para embriagarse, no para enamorar, no para cantarle al mundo, ni al diablo, ni a la carne, para conectarse con Dios. Y en los salmos, David se conectó de tal manera que vio a Cristo. David vio el sufrimiento del Señor en la cruz. David vio revelación que no se había visto hasta ese tiempo. Mire, y ahí lo mandan a llamar a la casa, vaya, llévele los viandas a sus hermanos, y se fue a la guerra a llevarle los viandas al hermano, de mensajero, de sirviente, porque en el reino de los cielos el mayor, el que se crea mayor, tiene que servir. Y aquí estamos nosotras, que yo, que sirva, que yo, que dé, que yo, que ponga. Sí, usted, mi hermana. ¿Quién quiere que lo limpie? Esa casa es suya. ¿Quién quiere que lo recoja? Esa casa es suya. ¿Quién quiere que soporte a ese hombre? Ese marido es suyo. ¿Quién más lo tiene que soportar? Usted. Yo no tengo por qué estar aguantando. Sí, mi hermana, nos toca aguantar porque el reino de los cielos no funciona como funciona el mundo. Si no, no nos llamarían hijas del Altísimo, no nos llamarían muy amadas, no nos llamarían bienaventuradas, no nos llamarían virtuosas. Si militamos conforme al mundo o a la carne, nos llamarían hijas de Jezabel, nos llamarían hijas del diablo, nos llamarían otra cosa, pero no hijas de Dios Altísimo. Entonces, si yo sé y entiendo ahora que soy hija del Dios Altísimo, tengo que permitir que el Espíritu Santo traiga verdadero arrepentimiento a mi vida. Tengo que quitar la excusa. No hay excusa. Tengo que verme, coger un espejo, el espejo del cielo, y decir, ok, Padre, aquí estoy. Lo que no puedo entender, lo que no puedo ver, muéstramelo, porque me voy a morir. Hermana, esto es tan serio y tan necesario que si usted y yo no alcanzamos arrepentimiento genuino, no vamos a tener salvación, no vamos a tener vida eterna, porque no la estamos recibiendo, la estamos rechazando. Cuando yo no puedo ver un pecado que está en mí, una mala conducta, yo le estoy diciendo a Dios mentiroso. Cuando yo sigo echándole la culpa a otros y no asumo mi propia culpa, lo único que estoy haciendo es cerrarme la puerta de los cielos. No puedo hacer eso. El Señor Jesús dice, he aquí, se los he enseñado, yo estoy a la puerta y llamo. Miren, en este momento está Jesús. Si alguno oyere y abriere la puerta, yo entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Deja muy claro. Ahora bien, hay gente que le ha abierto la puerta a Jesús y le dice, espérate, pero no entres aquí, siéntate al lado mío. No, espérate, hasta allá tampoco. Y tienen un montón de excusas. Un montón de excusas. Tenemos que comenzar a plantearnos con nosotros mismos. Tenemos 1 año y aproximadamente 4 meses de que inició esta hermosa etapa de nuestras vidas que se llama Intercesión 24 horas. Y hemos estado trabajando arrepentimiento genuino. Todo 1 año y pico. Cada una de las que ha entrado. Mis hermanas, y cada tanto es necesario volver al principio sin haber siquiera terminado, porque días como el viernes, donde el entrar a una corte celestial le es negada la entrada a 10 de 14,
a 12 de 16 es triste para mí, porque entiendo que están bajo mi responsabilidad en cierto punto. Y fui muy atacada este fin de semana por Satanás, demasiados dardos sobre mi mente, sobre cuestionarme si en verdad yo soy la persona, el instrumento de Dios para ser la que los guía a ustedes a lo que tienen que ir. Hubo mucha confrontación en cuanto a si verdaderamente yo soy la persona que el Señor escogió y si estoy preparada de parte de Dios y si realmente soy una vasija en las manos de Dios para traerles a ustedes un mensaje claro y correcto. A mí no me interesa ser famosa ni popular, porque si el Señor lo quiere, así será en su tiempo y no es mi gol, no es mi meta, porque puedo tener una iglesia multitudinaria o estar a mi cargo una iglesia multitudinaria, mejor creo que es la forma de hablar, y de ahí no salvarse ninguno. Y serme cada miembro de esa iglesia una condenación para mi vida, porque no fui capaz de traer el mensaje de la palabra como profeta que me corresponde, ni de abrir iglesia en cada una de ustedes como el apóstol que soy. Entonces, por gracia del Señor. Entonces, unos dardos de fuego tremendos a mi mente, porque era, tú sí eres la persona, tú sí estás hablando bien, a ti te escuchan o sigue tu boca cerrada, sigue el veto sobre tu voz, el espíritu de rechazo sigue trabajando contigo o eres tú la que tiene un problema. Fue un fin de semana que me pareció que yo tengo una eternidad que no las veo a ustedes. No dejé de trabajar en la obra del Señor, no dejé de hacer lo que tengo que hacer, pero el enemigo sabe cómo tender lazos y nosotros tenemos la obligación de no caer en ellos. Necesitamos el arrepentimiento genuino y verdadero. Hay cosas que son vergonzosas y que usted y yo tal vez no queremos asumir, pero tenemos que asumirlas, porque si no las asumimos, cuando nos presentamos a cortes celestiales, tenemos estos desastres. Tenemos estos desastres. Tenemos estos desastres. Ese día en esa corte, el Señor, yo estaba orando por ustedes y no por mí. Y el Señor me exhortó, presenta tu demanda. Y yo presenté mi demanda. Y mi demanda fue recibida, pero la demanda que estaba presentando en favor del grupo se quedó afuera. ¿Por qué? No tenía muchas videntes y las dos que estaban, no quiero hablar de una, pero la otra me dijo, no vi lo que nos dieron, pero sé que nos lo dieron, que fue Nora. Digo, no sé si Nora estuvo despierta todo el tiempo porque ella venía de estar en una jornada tremenda y no sé si ella estuvo despierta todo el tiempo, pero cuando nos habló nos dijo, yo sé que nos dieron algo, pero no sé qué nos dieron, no lo vi. Suspensión, estaba suspendido. Yo también sé que nos dieron a todas, pero ¿qué? Yo dije, ok, Señor, tal vez durante el sueño nos vas a mostrar de las que estuvieron en la vigilia. ¿Quiénes hoy dicen, esto me lo mostró el Señor, esto fue lo que yo recibí? ¿Quién puede decir algo de eso? Yo voy a hablar. Amén. Buenas tardes a todas. Felices Pascuas. Este mes para mí ha sido, como digo, yo tengo mucha bulla en el cerebro, en mi cabeza. Y tengo un montón de situaciones que estoy enfrentando que me sacan de la luz, me desconectan. Entonces, mis peticiones son, Dios, necesito escucharte, entonces me tomo un espacio. Y debo decir que estos días, esta semana, tuve muchos temas, pero todos Dios me ha guiado hacia la solución. Es decir, no los he solucionado, pero Dios está abriendo mi camino y a donde me he puesto he tenido la solución y he tenido personas dispuestas a ayudarme. Entonces, para mí es Dios quien me está hablando. Mi petición ha sido, Dios, ve delante de mí, Señor, permíteme escucharte, que seas tú quien me muestre. Entonces, quita los obstáculos. Entonces, siento que tengo un montón de diferentes temas que para mí es una locura, que no me dan paz. Pero Dios me está diciendo, haga esto, vaya aquí, voy por aquí, y creo que eso Dios me está hablando. O sea, yo no lo puedo ver. Te dio el oído. Me dio la vista, a mis pensamientos vienen como que, bueno, yo voy a hacer esto tal día.
bueno, y yo voy a ir para tal lado. Voy a hacer tal cosa. Eso me lo está dando Dios. Mi cabeza, ahí digo yo, tenía mucha bulla en mi cabeza, mucha cosa, y estos días me lo tomé con calma y siento que eso ha sido la respuesta. Para mí, Dios me está hablando. Y le quiero decir, uno de los sentidos que el Señor me devolvió, y yo trabajo muy bien y opero con él, es el oído. En una corte celestial que fuimos con alguien, nos llevaron allí, me decía una de las videntes que estaba, no, mira, los ángeles tuyos son impresionantes, yo nunca he visto unos ángeles como esos, pero ¿por qué estás callada? Yo te veo con la cabeza agachada. Y le dije, porque estoy escuchando. Ella me dijo, ¿y qué escuchas? Y le dije, estoy escuchando. Si estoy escuchando no puedo hablar, ¿verdad? Tengo que escuchar. Y yo escuchaba todo lo que decían en esa corte, y el que hablaba era el acusador. Ella se justifica, ella se está defendiendo, se reían los demonios, ella se está defendiendo, ella le está quitando la defensa a su Cristo, déjala que ella hable, déjala que ella se siga defendiendo. Y yo escuchando todo eso, y yo, Dios mío, de repente en esa corte me sacaron del ¿cómo se llama? Del público, y me sentaron en la silla del acusado. Y yo dije, Dios mío, ¿qué hago yo aquí? Y empezaron a juzgarme a mí. O sea, miren lo que hace el oído, un oído redimido, un oído. O sea, eso es un don maravilloso. Ahora imagínese la vista. Cuando usted además de oír, puede ver. Entonces, qué bueno, Lilia, escuchar que tu oído fue redimido y que tu vista, en el nombre de Jesús, tú lo estás diciendo, nos irás diciendo qué cosas ves, porque esto es locura. Una persona dirá, mira, está loca con lo que viene a salir. Se me perdió Jun ayer. Ya, ustedes saben quién es Jun, ¿verdad? Levanten la mano. Ya le voy a dar la palabra a Nora y a Jacqueline. El gato. Mi gato. Cuidado. Ese gato es mío. Ese gato no le puede pasar nada. Y para que usted vea, a mí no me gustan los gatos. Yo no soy amante de gatos. Pero ese gato me lo dio Dios con un propósito. Ese gato ha sido una bendición para mi casa. Y el Jun se perdió. Y no todo el mundo aquí buscando a Jun, y yo, y Jun, y Jun, y yo. ¿Cómo era que Elisa dijo, bueno, ¿y dónde está Jun? Que yo llegué y no lo encuentro, no lo veo, lo ando buscando. Y ustedes se lo llevaron. Le dije, ¿para dónde? El gato se me perdió. Y yo estaba enojada porque yo pensaba, bueno, enojada no estaba como, ¿será que Carlos abrió la ventana de la habitación y el bendito gato se tiró por ahí? Bueno, y entonces en esa yo miré para allí, yo dije, ¿será que el gato se cayó? Y me vine y puse la mano en una pared y le dije, Señor, esta casa es mía y ese gato es mío. Ese gato no se puede perder. Espíritu Santo, yo no sé dónde está Jun, pero tú sí sabes dónde está. Tráelo, devuélvelo porque es mío. A mí ya nadie me puede saquear ni me puede quitar. Ese gato tiene que aparecer. El gato no aparecía, ya llegó la noche. Mire, yo ya no quería comer. Y me fui para allá afuera y volví y puse la mano y dije, Señor, de donde esté, yo no acepto una muerte trágica aquí en mi casa más. Mi mamá sabe que aquí se han muerto varias mascotas de una manera horrenda, y yo dije, no, eso no puede pasar. Mire, después cuando nos sentamos en la mesa, que yo estaba diciendo, yo no voy a comer porque ese gato, ¿dónde está? Cuando el Señor apareció de la nadie sabe de dónde salió Jun. Y mi apartamento no es grande. Lo buscamos por toda parte y ese gato no apareció. Le meníamos la comida, pero él apareció solito. Pum, pum, pum. Y dije yo, Dios mío, gracias, Señor. Gracias, Dios mío. Y Carlos dijo, ¿dónde estaba Jun? Ya yo estaba que no quería comer. Todos estábamos en lo mismo, pero nadie decía nada. Un oído redimido. Alguien que sabe los principios del reino. Nora, dígame, mi hija linda, ¿qué recibió usted ese día? Si ya lo vio. No, aunque yo sé que usted estos días ha recibido muchísimas cosas. Pastora, yo ya tengo una confusión porque yo me la paso, bendito mi Señor, en una confrontación y en una revelación, ¿sí? Pero me quería detener en algo que usted dijo, que usted no era la indicada. Esa misma pregunta me la he estado haciendo yo, que estoy viendo acá con este grupo de mujeres, ¿sí? ¿Debo seguir? ¿No debo seguir? ¿Es mi responsabilidad? ¿Qué debo hacer? Porque aquí no es lo que yo quiera hacer, que no estoy hablando lo correcto, no he sabido llegar. No, aquí la cuestión es entender que Dios sí nos pone en algún momento a hablar cosas, a decir cosas, y buscamos siempre de parte llevar lo que, para que la gente salga de sus condiciones de derrota, de abandono, de no querer escuchar, porque yo creo que es
el punto neurálgico en esta tarea que nosotros hacemos delante del Señor, de encontrarnos con personas que no quieren oír, que no quieren ver, porque no es necesario para salvación y para Se bendición. le va la voz. Ujú. Entendí, pastora, que aquí la cuestión está en que, y es algo que nos lo explicó muy claro el pastor Frank esta semana, que me ayudó mucho para quitarme esa culpa de que es que yo no he sabido hablarles ni le he dedicado lo que les debo dedicar. Esto depende de la actitud y del compromiso de cada cual. Nosotras hacemos la tarea. Nosotras vamos a los pies de Cristo. Nosotras entendemos que no somos perfectas. Mire, yo desde que llegué a Intercesión 24 horas, yo creo que usted me oye decir cada rato que estoy apaleada. Estoy apaleada. Déjeselo comer, papi, sin azúcar. A cada rato le digo, estoy apaleada, porque cada rato me lleva arrepentimiento y cada uno de nosotros, yo pienso que estamos permanentemente en este proceso. Y es lo que buscamos transmitirle a la gente, de llevarlos a través de la palabra a un arrepentimiento. El manto está puesto para todos. Usted lo ha hecho con todo, pero no depende de usted o de mí cuando le hablo a las que el Señor pone delante de mí para que la instruya, de lo que nosotros decimos, sino de la actitud que tenga cada una delante de Dios. No quieren dejar lo que el mundo les está entregando. El Señor tiene su tiempo para cada una. Entonces yo básicamente quería pues era darle ese aporte que sirvió para tranquilizar mi espíritu y que espero que llegue de esa manera, porque es el tiempo de cada cual. Y por otro lado, simplemente darle gracias a Dios, porque este ha sido un tiempo yo digo, yo estoy en un encuentro permanente, desde que entré en Intercesión 24 horas, si acaso descanso el domingo, si acaso, porque todos los días estoy recibiendo cosas que debo cambiar. Yo suponía que estaba muy bien y todos los días me doy cuenta que estaba igual de embarrada los demás o peor, no sé. Ahora, mire, llevo un proceso con usted de purificación a través de lo que Dios le ha entregado y llego a esta iglesia y encuentro que todavía hay más. Y muy seguramente hoy de lo que usted está hablando encuentro que tengo más. Entonces bendito el Señor por la vida suya y por la vida de cada persona que el Señor coloca enfrente de nosotros para que podamos ser renovados y transformados y podamos realmente entrar en esa actitud de arrepentimiento genuino diariamente, así nos duela. Eso realmente he entendido que es ir a la cruz, de crucificarme en esa cruz, entender que debo menguar ante mí, sí, pedirle al Señor que me ayude Amén. para cambiar. Bueno, la respuesta vino igual, ¿saben? El Señor me contestó muy rápido. No, el dolor fue horrible. Las que estuvieron ese día en esa corte vieron que yo más me la pasé vomitando y corriendo de un lado para otro que cualquier otra cosa. Pero bueno, el tema es que estas 2 semanas nos vamos a preparar muy despacio para la corte que vamos a ir de nuevo a esa corte. Pero me voy a tener que poner seria con lo siguiente. Las que estuvieron en Peniel y saben de qué les estoy hablando, y Nora lo vivió. Una cosa es que allí hayan habido 5,000 o 10,000 personas, no sé cuántas habían, y otra cosa son las que realmente fueron escuchadas en la corte. Otro tanto seguramente su caso fue recibido, pero quedó en archivo porque si se juzga habría que matarlos a ellos. Otros no fueron escuchados y sus demandas fueron inadmitidas de plano, sencillamente porque al recibirlos en la corte tendrían que juzgarlos y ni siquiera les recibieron el caso. Entonces, ahora que Intercesión 24 horas en cuanto a número es un número reducido, vamos a hacer la tarea despacio. Parece que yo la llevo a un ritmo muy demasiado, les meto encima. Y entonces se pierden muchas cosas. Vamos a ir despacio, lo vamos a hacer aproximadamente en 2 semanas. En estas 2 semanas, donde vamos a estar escuchando palabra y siendo ministrados para alcanzar un nivel que podamos tocar esa puerta y que el Padre nos la abra, entonces vamos a entrar a cortes celestiales.
Eso le está diciendo usted que las que no entren a la mayoría de las administraciones o me dejen el comentario en el canal de YouTube, no es por el canal, es para yo saber que usted en su tiempo sacó el espacio para recibir, para ser ministrada y para hacer lo que tiene que hacer. Entonces, yo le voy a permitir estar en esa corte. Las que no hayan recibido su ministración como corresponde, no les voy a permitir estar en esa corte, no les voy a enviar la invitación. No va a ser una invitación general, va a ser una invitación específica, una invitación para Julano, para Sutano, para Perencejo, para que vengan y entremos en esa corte y clamemos para que el Señor nos liberte de la esclavitud, tanto la espiritual como la que está manifiesta, y sabemos que también lleva a nuestras generaciones a ser librados de la esclavitud. ¿Qué esclavitud? Todos los tipos de esclavitud conocidos y los no conocidos también. Entonces, dicho esto, y hablando del arrepentimiento genuino y la necesidad de él, quiero decirle que usted no tiene que sentir vergüenza con ninguno de los que está aquí. El Señor es un Dios de misericordia. Nada de lo que usted hizo, su concepción, el Señor lo vio. Él estaba ahí viendo cómo lo estaban concibiendo. Y no solamente a usted, los espíritus que estaban alrededor de su concepción. Su gestación, el Señor la vio y sabe lo que se movía alrededor de su gestación y que lo estaba entretejiendo. Sus ojos estaban puestos, los ojos de Dios estaban puestos en usted, los ojos de Elohim, y estaban las manos de Jehová. Yo soy, el gran yo soy el que soy, estaba ahí, siendo lo que necesita, esperando que usted entre para este tiempo en un momento de arrepentimiento genuino para sacar el entretejimiento de las leyes malas que están en su cuerpo, de las leyes de pecado, de las leyes de injusticia, de las leyes de inmoralidad, de toda ley contraria al reino, para ahora sí formar en usted lo correcto y que usted tenga ese nuevo nacimiento que todos nosotros necesitamos tener. Entonces, no se sienta avergonzada ahora, porque el Señor Jesucristo puso su barba, su cara, para que le arrancaran la piel, le arrancaron la barba. ¿Sabe para qué le arrancaron la barba? Para que ese dolor, ese sufrimiento, la sangre que brotó de la cara de nuestro Señor Jesucristo nos quitara la vergüenza que trae el espíritu de culpa, ese demonio que funciona hasta como potestad para que usted y yo no alcancemos el arrepentimiento genuino, porque el que encubre su pecado no prosperará. No prosperará, pero el que lo confiesa y se aparta de él, alcanza misericordia y la misericordia de Dios. Y qué bonito que el paquete de misericordia de Dios también tiene restitución. Entonces, vamos a hacer este ejercicio, vamos a hacer todo esto delante del Señor y mire cómo es. Nosotros, yo les digo a ustedes, nosotros somos intercesores, tenemos que interceder y no estamos intercediendo. ¿Sabe por qué? Porque un intercesor que no está bien formado no puede ser intercesor. Un intercesor que tiene su corazón destruido o maltratado no puede ser intercesor. Un intercesor que tiene fortalezas mentales no puede hacer una intercesión efectiva. Un intercesor que su voluntad todavía fácilmente se va al mundo no puede estar en la intercesión. Tenemos que sanar, tenemos que ser restaurados, tenemos que ser hechos de nuevo para entonces nosotros poder ejercer una intercesión efectiva. Les quiero mostrar algo que me tiene muy tocada y quiero que oremos hoy por eso. Y bueno, les doy la invitación a todos ustedes que nos ven por el canal. Les mando la invitación a cada una de ustedes para que invite personas de su cariño para que vengan a esta escuela de formación para la liberación del pueblo de Egipto. Yo oré a Dios para que nos extienda el plazo de esa puerta eterna y que podamos entrar en esa puerta en el tiempo correcto, en el momento correcto, y que el Señor pueda liberarnos de verdad, que podamos ser liberados de Egipto, que el Señor nos libere de Egipto, que nosotros podamos salir libres y libres no para volver a ser cautivos, sino libres con la libertad a la que Cristo nos llamó, una libertad que nos haya dado el Señor para que nadie nos la pueda quitar. Listo, que Dios les bendiga mucho. Les voy a dejar un playlist y mucho contenido allí en la caja de descripciones. Si usted desea sembrar, diezmar, ofrendar en Intercesión 24 horas, también tiene la información financiera allí, porque estamos pendientes de formar Intercesión 24 horas como iglesia, como un redil para jóvenes y una cantidad de programas que estamos por desarrollar con las nuevas generaciones. Que Dios les bendiga mucho. Sí, señora. Cecilia, que levantó la mano.